vamos a hablar en esta clase de propiedad intelectual. ¿Qué significa la propiedad intelectual? Básicamente existe en el ámbito de la creación del intelecto una idea que es una cuestión abstracta y que va a estar luego plasmada en algún soporte, un papel, una grabación en un CD, en una pared, en un lienzo, en lo que fuese. Y es por eso que la Ley de Propiedad Intelectual, la 11.723, viene a proteger esta idea, esta abstracción del intelecto humano, independientemente del soporte en donde se reproduzca. Justamente es el soporte lo que no se protege, sino que se protege la idea. Y esa idea tiene un amplio abanico de protección que va desde cuestiones personales en el ámbito del derecho de autor, pasando por derechos reales que tienen que ver con la explotación o con el monopolio del uso y goce, la explotación comercial de la idea, hasta incluso llegando al ámbito penal, donde podría encontrarse un plagio a la idea de alguna persona y se estaría entonces cometiendo un delito punible a partir de nuestro Código Penal. Recordemos que no existirá plagio en tanto y en cuanto dentro de un límite que estaba establecido por la ley, que son 1000 palabras en lo que a textos se refiere u 8 compases en lo que a música se refiere. Con posterioridad a ello se deberá utilizar el derecho de cita, sino eventualmente podríamos incurrir en algún tipo de plagio que, como vimos, es uno de los ámbitos de protección de esta obra intelectual y que puede devenir en la comisión de un posible delito. La protección entonces es bastante amplia y dentro de esta obra intelectual tenemos un aspecto que está dentro del comercio y que permite el uso y la explotación comercial de esta idea, y hay otro ámbito que no está dentro de la faz comercial y que escapa y que tiene que ver con la paternidad de la obra. Vamos a decir que no toda obra intelectual goza de este abanico protectorio que acabamos de mencionar. Para ello debe reunir dos características básicas, que son la originalidad y la significación. Respecto de la originalidad, hay una gran discusión e incluso la jurisprudencia no ha llegado a ponerse de acuerdo en cuándo una obra es original o no, vale decir que debe ser novedosa. Pero en cuanto a una definición técnica de originalidad, no podríamos llegar a brindarla atento, han sido sujetos de distintas interpretaciones a lo largo de cada uno de los casos que se han ido aplicando a esta cuestión. La significación tiene que ver con que la obra debería tener algún tipo específico, producir algún aporte a la sociedad. Cuando hablamos de obra intelectual, podemos hablar de un sinnúmero de cuestiones didácticas, científicas, académicas. El abanico de definición que da la 11.723 es muy amplio. Cuando hablamos de la explotación comercial de la idea, hablamos de que tiene la persona, el autor primero, y después a quien cede a través de un contrato de edición, en este caso, el monopolio de uso y explotación de la obra, pudiendo repeler a terceros que quieran explotarla también. El contrato de edición, que es el contrato afín para este tipo de protección, implica 3 actividades puntuales, que son la reproducción, la difusión y la venta. Sin estas 3 actividades no va a haber contrato de edición, por ello es sumamente importante que estas 3 se cumplan al mismo tiempo. La retribución del autor puede ser un monto fijo, puede ser a porcentaje por ejemplares vendidos o puede ser una combinación de ambas. Lo importante va a ser tener en cuenta que estas 3 actividades están implícitas en el contrato y que necesariamente deben estar presentes. Estimados alumnos, los invito a realizar la siguiente actividad. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad 1,
donde ustedes tenían que armar un glosario. Para orientarlos y que puedan evaluar si lo han construido correctamente, en el mismo no deberían haber faltado conceptos como obra intelectual, originalidad. En pantalla podrán ver uno de los ejemplos. Muy bien, alumnos, vamos a hablar ahora de lo que son los derechos de propiedad industrial. Lo primero que vamos a decir es que tenemos que tener algún tipo de grado de precisión. Atento, no tenemos vocación de perpetuidad. Y esta es la diferencia con la propiedad en sentido amplio, el dominio en sentido amplio. Sino que vamos a estar limitados temporalmente de acuerdo a lo que vayamos a inscribir. Y si bien estamos más enfocados en la oponibilidad, esta limitación temporal va a ser la limitación temporal que nos va a permitir mantener la explotación comercial durante ese tiempo. Ya vamos a ver por qué este tiempo es importante y que tiene que ver con el desarrollo e investigación que realicen las empresas y la inversión que realicen para el patentamiento de lo que va a ser objeto del contrato de licencia. Dentro de lo que el objeto de la propiedad industrial tenemos invenciones, productos o procedimientos que básicamente son nuevos, que reflejan una actividad inventiva y que básicamente son susceptibles de aplicación industrial. Estos vendrían a ser los elementos que permiten la protección dentro del ámbito legal, dentro del ámbito normativo. A todo esto debemos tener en cuenta también que esta limitación temporal que hablamos hace un ratito, se le deben sumar lo que es las limitaciones de orden público, que tienen que ver con que no todo, pese a que sea novedoso, pese a que sea una actividad inventiva y sea susceptible de aplicación industrial, va a ser digno de protección, sino que debe tener alguna limitación que tiene que ver con el ordenamiento jurídico general, con el orden público, con aquellas cuestiones que el legislador considera importantes tener en cuenta. Va a tener que tener cierta limitación de licitud y razonabilidad. Este es otro de los elementos a tener en cuenta para determinar si una patente se inscribe o no se inscribe, si va a gozar de la protección y la oponibilidad a terceros que quieran explotarla o no. Cuando hablamos de patentamiento, vamos a ver que generalmente recae en lo que tiene que ver con marca, nombre comercial, secreto industrial, asistencia técnica y know-how. Respecto de la marca, sabemos que es un elemento diferenciador que otorga individualización a lo que tiene que ver con algún producto o servicio y que de esta manera puede gozar de cierto posicionamiento, alcanzando determinado prestigio, renombre y gozando de los beneficios de esa posición en el mercado. Por el otro lado, mencionamos al nombre comercial. Aquí el nombre comercial no tiene que ver con la individualización de un producto o servicio, sino que tiene que ver con quién es el titular de un negocio. Volviendo un poco a la marca y habiendo establecido este tema de la diferenciación con el nombre comercial, también viene a colación tratar de entender si las marcas de hecho gozan de esta protección, si ameritan protección. Existe abundante jurisprudencia que indica que la marca de hecho goza de protección en tanto y en cuanto alcance los objetivos de individualización y diferenciación en el mercado. Para determinar la inscripción o no de una marca, se tienen en cuenta la cantidad de palabras que utilizan, el orden de las mismas, las raíces de las palabras que están implicadas e incluso cómo suenan, porque
De otra manera, estos beneficios económicos derivados de la marca podrían ser aprovechados indebidamente por otras personas. Luego tenemos, en el ámbito del patentamiento, lo que es el secreto industrial. El secreto industrial tiene que ver, en concreto, con información sensible de la empresa que le permite alcanzar no solamente un posicionamiento en el mercado, sino también una capacidad productiva que puede ser relevante en el abaratamiento de los costos, por ejemplo. Es información sensible y que merece ser protegida. De esta manera se puede lograr una mejor competencia en el mercado, llegar a distintos lugares donde los competidores no llegan o llegar con un precio más accesible a estos mercados. En la investigación y desarrollo forman parte integral y muy importante en este ámbito de la propiedad industrial, en tanto y en cuanto la protección legal que se brinda a quien alcanza estos objetivos solamente aprovecha estos y no a empresas que estén buscando el mismo objetivo y que también van a estar haciendo la inversión en investigación y desarrollo. El know-how y la asistencia técnica son viejos conocidos del contrato de franquicia y que tienen que ver con la transmisión de conocimientos teórico-prácticos para que se logre llevar adelante un sistema, en el caso de la franquicia, exitoso, probado y reproducible. Estos conocimientos técnicos disminuyen el riesgo de, por ejemplo, el franquiciado y lo hacen tener mejores posibilidades a la hora de llevar adelante su negocio. Estimados alumnos, los invito ahora a realizar la siguiente actividad. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad, donde ustedes tenían que identificar las sentencias correctas en el organizador de información. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si la han construido correctamente, en la misma no deberían haber faltado conceptos como el de derechos susceptibles de patentamiento y propiedad industrial. Estimados alumnos, en esta clase vamos a hablar del contrato de licencia. Estamos dentro de la órbita de los derechos de propiedad industrial. Por lo tanto, tenemos que tener en cuenta algunos aspectos muy importantes y que tienen que ver con las limitaciones para la inscripción de la propiedad industrial en los distintos registros. Estas limitaciones venían dadas, o vienen dadas, mejor dicho, por la razonabilidad o licitud de lo que se quiere inscribir, por las limitaciones de orden público propias del ordenamiento jurídico del país donde se quiere inscribir, y también por la limitación temporal en cuanto a lo que propiedad industrial se refiere. No es una propiedad que tienda a la perpetuidad, sino que está limitada en el tiempo para la explotación comercial del titular. Teniendo en cuenta estos tres conceptos de limitación en cuanto a la propiedad industrial se refiere, también deberíamos tener presente que el ámbito donde se envuelve generalmente esta propiedad industrial tiene que ver con distintas áreas que van desde lo agrario hasta pasando por el área de servicios e incluso llegando hasta el ámbito comercial netamente. Estos son los ámbitos en donde podríamos llegar a encontrar cierta utilidad o cierta aplicación a este tipo de contrato de licencia. Contrato de licencia que no escapa, en definitiva, de lo que podría llegar a ser una definición muy simple, en donde el titular de un derecho, el licenciante, le entrega a otro, el licenciatario, el uso y explotación de una determinada patente
para que éste la explote comercialmente y obtenga los beneficios de ella. Obviamente que esto no lo hace gratis, siendo la principal obligación del licenciatario el pago del precio. Este precio puede acordarse libremente entre las partes, puede ser un precio fijo, puede ser un porcentaje de ventas o puede ser un mix entre ambos. Esto básicamente queda a libertad contractual de las partes. Tenemos entonces que este titular del derecho cede la explotación comercial, pero hay algo que no cede y que es las acciones derivadas del derecho de su titularidad, en donde va a ser él mismo el que tenga que ejercerlas. Él va a ser el legitimado activo a ejercer estas acciones y no el licenciatario. Entonces, cede por un lado el aspecto comercial, pero no cede las acciones derivadas de su derecho de titularidad. Tenemos que tener en cuenta también el objeto de este contrato de licencia y que tiene que ver con marcas, software y patentes en general. A grandes rasgos, estos van a ser los objetos del contrato de licencia. Otra de las cosas a tener en cuenta son las modalidades de contratación. Esta licencia puede ser con o sin plazo, en cuyo caso, si no cuenta con plazo, va a ser una relación jurídica de tiempo indeterminado. Obviamente que es desaconsejable, atento, la explotación comercial debería tener algún tipo de plazo de acuerdo a lo que estemos entregando como objeto en el contrato de licencia. También habría que ver si estamos entregando derechos totales o parciales. Nosotros dentro del contrato podemos limitar qué tipo de derechos le estamos entregando al licenciatario, limitando los mismos a propia voluntad. Esto forma parte de la identificación que yo estoy haciendo de mi propio negocio y de cómo yo quiero que utilice o qué tanto estoy yo habilitando a la explotación comercial de lo que yo he desarrollado, de esta actividad inventiva que yo he llevado adelante de aplicación o de susceptible de aplicación industrial. Por otro lado, tenemos también que definir cuál va a ser la zona, si va a ser un país, si va a ser una región, si va a ser una ciudad, dónde lo va a ejercer a esa explotación comercial. Y por último, si va a ser exclusiva o no exclusiva. Atento, eso también va a definir cómo se va a estar rigiendo la relación entre las partes, no solamente en la zona, sino también en cuanto a su exclusividad. Una cosa a tener en cuenta respecto de este contrato, y con ello cierro, es que va a ser de aplicación supletoria el contrato de locación. Atento, todavía nos encontramos dentro de un contrato de cesión de uso. Y ahora, estimados alumnos, los invito a realizar la siguiente actividad. Muy bien, alumnos, durante el intervalo han estado trabajando en la actividad, donde ustedes tenían que identificar las preguntas adecuadas para efectuar una interrogación didáctica. Para poder orientarlos y para que puedan evaluar si lo han construido correctamente, no podían haber faltado los conceptos de contrato de licencia, por ejemplo. Muy bien, alumnos, en esta clase vamos a hablar de los contratos publicitarios. Pero antes de entrar al análisis del contrato publicitario en sí mismo, vamos a intentar entender en qué consiste la publicidad y cuáles han sido las etapas a lo largo de nuestro ordenamiento jurídico que ha llevado adelante. Obviamente que estamos hablando de la publicidad lícita. En este primer momento, lo que se enfocaba el ordenamiento jurídico era en una competencia leal entre las empresas. Tanto en cuanto fue avanzando o evolucionando la protección, se concentró en lo que tenía que ver con la información, puntualmente que aunque fuera
clara, veraz y precisa. Y ello derivó en una tercera generación de protección o evolución que fue en la que actualmente nos encontramos, que tiene que ver con la defensa del consumidor. Obviamente que el objetivo de la publicidad es promover la contratación de bienes y servicios por los distintos medios. Estos medios pueden ser tanto gráficos, puede ser televisión, puede ser radio, puede ser cine, incluso redes sociales. Cuando nosotros hablamos de publicidad, debemos tener en cuenta que incluso hoy en nuestro Código Civil y Comercial y a partir de la reforma del año 2015, se han introducido una serie de cuestiones que buscan, o mejor dicho, protegen al consumidor de que no caiga en error, de que no realice una actividad que pueda ser perjudicial para él y básicamente que concentre sus esfuerzos en brindar la mayor precisión y se cumplen los requisitos de la Ley 24240 en tanto y en cuanto se trate de información clara, veraz y precisa, dado que con esa información lo que se busca es la formación del consentimiento del consumidor, más allá de la persuasión que se debe o que toda publicidad tiene en miras. Lo importante es, a partir de esa información, lograr la protección del consumidor. Lo que trata de evitar nuestra normativa vigente son indicaciones falsas, trata de evitar una publicidad comparativa que induzca en engaño al consumidor a partir de realizar una comparación sobre elementos sustanciales de los productos o servicios, que no resulte abusiva, no exceda los límites de la razonabilidad y que tampoco sea discriminatoria. Esto implica que ofenda en algún sentido por alguna cuestión al público en general. Debemos recordar que respecto de las características propias de estos contratos, se trata de una obligación de medios y no de resultado. Ello en tanto y en cuanto el publicista diseña, arma la campaña y luego la expone para que tratar justamente de captar a los consumidores de esos bienes y servicios, persuadirlos y lograr una mayor rentabilidad en los bienes y productos de aquella persona que lo contrató. Estimados alumnos, con los conocimientos con los que ya cuentan, se encuentran en grado de realizar la actividad integradora.